Queridos hermanos, quiero continuar con ustedes un poco estas reflexiones en torno al pensamiento crítico. Les dije, el padre Quenten, y eso lo sabemos de memoria, habla del pensar, amar y vivir orgánica, pero yo echo de menos que acentuemos más el pensar. Revisen ustedes, espero que lo tengan, ¿no es cierto?, cada uno en su comunidad, un itinerario pedagógico. ¿Cómo está en ese itinerario que nos introduce más profundo en Schoenstatt en el enseñarnos a pensar, a sopesar las cosas, lo que implica tener una categoría de valores y después a decidir y después realizar lo decidido? Por eso todo está supeditado a que nos eduquemos para pensar. Hoy día, por así decir, engullimos, tragamos cosas y tenemos todo el abanico de posibilidades de conocer cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en internet, lo tenemos en Google, donde sea. Ponemos simplemente en Google X cosa e inmediatamente nos da la respuesta. Pero no nos enseña a pensar, a sopesar las cosas. Y aquí yo creo que tenemos que lograr eso que para el padre Kientenich es esencial. Si nosotros no pensamos autónomamente, vamos a ser llevados por la corriente, por lo que todos dicen, o para muchos por lo que hay que hacer, porque esta es la norma y así fue pensado por los superiores. Por lo tanto, hay que hacerlo así. Y nosotros pensar autónoma, pensar crítico, no que andemos cuestionando todo, no se trata de eso, ¿no es cierto? Pero sí de la capacidad de detenerse y decir, a ver, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué cosa está en juego aquí? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? ¿Qué valores están en juego en la sociedad en torno a esto que estoy yo, ante lo cual estoy planteándome? No es fácil, ¿no es cierto? Yo creo que en nuestros currículums formativos, no sé si aventuro un juicio, no es juicio, una opinión, pero que ustedes pueden corroborar fácilmente. Piense qué lugar tiene la enseñanza doctrinal en nuestros grupos o en nuestras comunidades. Doctrinal. Se nos enseña el pensar bíblico, se nos enseña la fe, las implicancias de la fe. ¿Se nos enseña eso o simplemente lo tomamos, recibimos, se nos dice hay que hacer esto o lo otro? No tenemos un pensamiento crítico. Y creo yo que si no tenemos un pensamiento crítico en el buen sentido de la palabra, simplemente vamos a ir de un lado para otro. Yo creo que el padre Kientenich nos enseñó en forma muy, muy profunda el pensar, el detenernos a pensar. Les decía, tenemos que tomar en serio el pensar, el amar lo tomamos en serio, tratamos. El vivir también hay que ser consecuente, pero el pensar, insisto, que aquí nos quedamos cortos. Si ustedes me dicen, no, en nuestra comunidad tenemos un itinerario pedagógico donde está considerado sistemáticamente el aprendizaje, el pensamiento general, ¿no es cierto?, el modo de pensar, el pensar crítico, analítico, sintético, como quieran ustedes mencionarlo o calificarlo, pero se nos enseñó doctrinalmente algo. No simplemente se nos dijo hay que hacer así algo. Nosotros queremos saber por qué. Porque hay muchos a nuestro alrededor hoy día que piensan en forma muy diferente a nosotros, e incluso contraria a lo que nosotros pensamos, a lo que el padre Kientenich nos entregó como tarea, como misión. Me detengo, una primera pregunta, me detengo a pensar, a reflexionar. Una pregunta abierta.
¿Quién se detiene a reflexionar cuando hay algo para preguntarse, en el caso de lo que mencioné recién de la fe práctica? ¿Nos detenemos realmente? Porque podemos pedirle a Dios, podemos rezar pidiendo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo para que yo piense y yo decida y yo vea y pueda lanzarme también a decidir en el claroscuro, porque Dios también quiere que nos arriesguemos a veces y tomemos posiciones y decisiones que no son así tan claras, que hay que confirmar. Se recuerdan que Padre Quenten siempre habla de la ley de la puerta abierta y de la resultante creadora. Pero para ver resultante creadora hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Qué pasó con eso que yo decidí y puse en práctica? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Se fijan? No es así nomás. Bueno, les dejo planteado eso. La pregunta, ustedes mismos tienen que responderla. ¿Ah? Yo personalmente, ¿cómo lo hago? Y en la comunidad de Shrenta en que yo estoy, ¿qué es lo que hace esa comunidad para que yo tenga autónomamente, no simplemente repitiendo lo que me dijeron, digamos, sino que autónomamente un pensamiento, una posición, y pueda tomar también autónomamente decisiones responsables? Porque las tomé así, sopesando las cosas y diciendo, esto es lo que tengo que hacer o que hay que hacer. Bueno, ustedes tienen la palabra. ¿Qué piensan al respecto?